Hoy empieza la semana y como cada lunes vamos a dar las 5 claves, en esta ocasión, de la sexta jornada de la Liga Hypermotion. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que analizar todo lo que ha pasado durante este fin de semana y por tanto para ello lo hacemos como siempre cada lunes, como os decía, con las 5 claves, y para ello pues desde luego que empezamos por la primera, que fue la del primer partido precisamente que se jugó el viernes, que dio inicio a esta sexta jornada y que fue lo que ocurrió en Riazor entre el Deportivo de La Coruña y la Sociedad Deportiva Huesca, una Sociedad Deportiva Huesca de Sergi Guilló que se enfrentaba a su exentrenador, que fue Antonio Hidalgo, ahora en las filas del Real Club Deportivo de La Coruña, y que desde luego fue mejor, fue superior desde el principio. El Depor está yendo con puño de hierro en esta nueva temporada, ha empezado realmente bien, es ya el único invicto que queda en la categoría junto al Cádiz, y que precisamente pues eso es lo que le ha dado el liderato tras el pinchazo del Racing, y además lo ha hecho con un inicio, un partido que acabó 4-0 y que estuvo muy marcado por el balón parado, porque se adelantó hasta en 3 ocasiones de esa manera, es decir, marcó 3 goles, el 3-0 llegó con los 3 goles a balón parado, precisamente, que fue esta de las armas más fuertes, más potentes de Antonio Hidalgo el año pasado en el Alcoraz, cuando era entrenador del Huesca. Ahí hizo mucho daño a los de Guilló, se adelantó, como siempre, otra vez, con un juego entre líneas de un equipo que está brillando, sobre todo en eso, con Jeremai, con Mario Soriano, con Villares, con Luismi Cruz, abriendo por fuera con el italiano Quagliata y por derecha con Mella como carrileros, luego con los 3 centrales atrás y arriba con la referencia en punta de Mulatieri. Es decir, un equipo que está muy bien construido, que se está trabajando muy bien, porque está encontrando las zonas de confort, los sitios mejor indicados para este tipo de futbolistas. Sobre todo lo de Mella me parece muy interesante, más allá del doblete. Es que, aunque no hubiera marcado ningún gol, es que realmente no es su principal función en este nuevo rol que tiene con Hidalgo. Evidentemente el doblete pues todavía lo mejora todo, pero no era, como digo, lo principal, y es que para mí me parece casi que lo de menos de su partido, porque es que sigue encajándose de maravilla en ese puzzle que está haciendo el Depor, porque es un futbolista con mucho recorrido, con mucho ida y vuelta, muy comprometido en el repliegue, muy agresivo para ir hacia adelante, para presionar. Cuando el Depor presiona arriba, él es un extremo, no es carrilero. Cuando el Depor se hunde, él se hunde y acaba defendiendo en su propia área. Luego aparte es un futbolista que tiene esa cuota en metros finales, que tiene esa cuota de gol, de sumar cifras, como demostró, y que además pues es que su posición, su capacidad para el ida y vuelta, para utilizar toda la banda y ser el dueño en la banda derecha, pues lo bueno de eso también es que permite que Luismi Cruz viva por dentro, y que es un futbolista que realmente es donde tiene que estar, porque entre líneas, en espacios reducidos, en el juego interior, es donde más destaca el ex del Tenerife, el zurdo, y la verdad es que su encaje está llenando mucho al Depor por dentro, junto a Jeremai, como digo, y junto a Mario Soriano, porque entre los tres están haciendo una zona de 3 cuartos espectacular para el Depor, de muchísimo talento, de futbolistas con muchísima calidad en esos espacios, entre líneas, y haciendo mucho daño a la espalda de los centrocampistas rivales, y surtiendo de balones a un Mulatieri que está realmente bien, que por momentos estuvo en banda derecha, sobre todo sin balón, dejando a Luismi todavía más centrado arriba, y que esto permitió pues que el propio italiano ganase varios duelos clave para los goles, porque uno de ellos es evidente, que fue el primero con Sergio Arribas, que no estuvo bien, el central zurdo cedido por el Betis en Huesca, y que pues desde luego que esa fue una de las claves del partido. A mí me encantó también Quagliata, el zurdo, el italiano, lateral que acaba de llegar de Serie B, que fue internacional sub-21 con su país, con Italia, y que desde luego que su rendimiento otra vez, igual que el otro día también en la pasada jornada ante el Mirandés en Mendizorroza, pues fue otra vez muy muy positivo. Está encajando muy bien las piezas, como digo, Hidalgo, y luego aparte del once titular es que tiene suplentes revulsivos de lujo, que precisamente revolucionan, como así debe ser, los partidos, hasta incluso los días que menos
necesita por cómo iba el partido, por cómo iba el resultado, el marcador. La verdad es que este Depor marca muchos goles, está llegando y siendo muy eficaz, está haciendo unas cifras tremendas y evidentemente no puede ser de otra forma con dos jugadores de un nivel como son los de Zakaria Dachauri y Stoikov, Juan Diego Molina, el ex del Granada, que es verdad que lo dijimos, que no venía de un buen rendimiento como Nazarí, pero que es que toda la vida ha hecho goles en esta categoría con el Eibar, con el Alcorcón o con el Sabadell, tiene un nivel muy alto en segunda división, es de los muy diferenciales, y junto a Zakaria, pues es que son dos atacantes que son una barbaridad que sean suplentes en este Depor, pero es que no tienen hueco, es que no tienen hueco porque el Depor individualmente, uno por uno, además de que es lo que más encaja los que juegan, es que aparte tú vas uno por uno, y es que es normal que sean titulares los Luis Cruz, los Mario Soriano, los Jeremai. Es decir, hablamos de un equipo con un fondo de armario impresionante y que evidentemente, si un día lo necesita, pues va a tener a futbolistas que le van a cambiar los partidos, no tanto como en este último, que no era lo más necesario, pero que es que con Zakaria de Achauri hablamos de un delantero que llegó en enero y que, aparte de que hizo 4 goles en esos meses de la segunda vuelta, ya los ha superado con este inicio de campeonato que llevamos un mes, ya ha hecho 5 y con ello pues es el Pichichi de segunda división, un delantero que, como digo, está siendo suplente en este Depor la mayoría de partidos desde la llegada de Mulatieri. Es decir, un equipo que pinta realmente bien y que ya no son los puntos, sino el fútbol, el juego que está ofreciendo, porque las sensaciones son realmente positivas. Para mí la segunda clave de la jornada es la de las remontadas de Almería y Córdoba. Empezamos por el equipo indálico, que fue perdiendo en el marcador ante el Sporting, un Sporting que empezó muy bien el partido en Almería, que con ese bloque bajo, pero esa capacidad para transitar, para jugar, hizo un par de acciones, sobre todo con Gaspar, Otero, también Guille Rosas por banda derecha, alguna por izquierda con Diego, arrancando muy bien desde atrás, incorporándose al ataque. La verdad es que a mí me gustó mucho ese inicio del Sporting, se puso por delante con ese golazo espectacular de Gaspar, que además lo hizo con otra asistencia de Otero, que está siendo una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo. Ha hecho más asistencias ya que en los últimos 4 o 5 años juntos, es decir, es increíble, lleva ya 6, es una barbaridad, y está siendo un futbolista muy importante y que además lo está haciendo con un Gaspar que fue para mí la gran clave con ese gol, ese 0-1, luego el Sporting, aunque muy hundido, era un equipo que estuvo defendiéndose muy bien porque, como siempre decimos, tiene una pareja de centrales que realmente en eso están muy cómodas. Son dos jugadores que brillan en ello, sin espacios a su espalda, dominando todo porque por arriba van realmente bien, tienen esa lectura para interpretar bien y dominar su área. Bueno, la verdad es que en eso el Sporting de Garitano, otra cosa no, pero destaca mucho, y ahí aguantó, aunque el Almería empezó a empujar y acabó bien la primera parte, acabó incluso algo mejor, aunque los dos, cada uno en lo suyo, cada equipo en lo suyo. Para mí los dos equipos estuvieron muy bien, tanto uno como otro, tanto el Almería atacando con ese juego entre líneas de los Embarba, de Melamed, de Arribas, jugando muy bien por dentro, como digo, teniendo ocasiones, finalizaciones, pero el Sporting se defendió muy bien, y luego aparte la figura de Yáñez, que volvió a dar tiempo a su equipo, como siempre hace, porque con varias paradas de mérito pues aguantaba ese resultado, pero todo cambió con esa roja de Guille Rosas, absolutamente inexplicable, con lo que pasó en Almería, porque la verdad es que es para preguntarse de dónde salió esa expulsión, pero a pesar de eso el Sporting resistió bastante, aguantó todo lo que pudo y más, y después pues al final ya sí que llegó ese empate a 1 que daría después a la postre pues ese 2-1 con el que acabó ganando el Almería, un partido que precisamente sí que evidentemente esa expulsión lo marcó todo, lo cambió todo, porque el Sporting estaba aguantando bien y aunque sufriendo el partido pues lo podría haber remontado el Almería también, pero la verdad es que el Sporting se quedó muy limitado. Luego aparte con todo lo que pasó con esa no expulsión de Talís, bueno, la verdad es que es bastante difícil de explicar todo lo que pasó con el arbitraje en Almería, pero también es verdad que hay que decirlo, que el Almería en otras ocasiones pues ha pasado todo lo contrario. Al final es muy difícil, a mí no me gusta hablar de arbitrajes como siempre digo, pero es muy difícil que no hablar de ello para este partido, porque la verdad es que lo cambió absolutamente todo y el Sporting se había puesto 0-1 y estaba aguantando, y la verdad es que es bastante surrealista, sobre todo lo de Guille Rosas,
es bastante complicado todo de analizar y evidentemente había que hablar de ello. Como también lo que pasó en Córdoba con el partido ante el Racing, que la verdad que en una primera parte realmente buena del equipo de Ania, que se puso por delante, que se puso 2-0, que estaba sometiendo al equipo cántabro y que estaba perdonando, no estaba teniendo esa eficacia que muchas veces le pasa factura al Córdoba, porque es un equipo que genera mucho, que llega mucho, pero que muchas veces tiene ese problema de cara a gol. Genera, produce, llega a últimos metros, pisa área rival, somete, no deja salir al rival porque el Racing no acababa de encontrar soluciones, le faltaba balón, le faltaba tener alguna posesión larga para poder salir de su área y de su campo, que apenas había pisado el campo del Córdoba. Aún así, cuando lo hizo un par de paradas realmente buenas. Iker Álvarez, que además debutaba en este partido con el Córdoba después de salir del Villarreal, y la verdad es que estuvo muy bien el portero andorrano sosteniendo, como digo, al Córdoba en un partido en el que estaba siendo mejor, pero que no estaba teniendo la eficacia y que cuando llegaba el Racing pues también lo hacía con peligro. Aún así, todo cambió en la segunda parte con dos acciones impresionantes, tanto de Sangali como de Andrés Martín. La primera en un contragolpe brutal a la contra tras un saque tras un córner de un saque de esquina del Córdoba, espectacular con ese despeje de Javi Castro, que simplemente con ese despeje orientado, prácticamente él de cabeza dejó un 2 para 2 para el Racing y fue impresionante porque ya sabemos los riesgos que asume el Córdoba, que deja pocos futbolistas detrás de la pelota y que evidentemente en el córner pues también lo hace, por tanto pues al final le pillaron ahí después con el 0-2, esa acción brutal de primero de Sangali en el 0-1, después con el 0-2 la arrancada espectacular de Andrés, después la roja que provocó también a Andrés porque con espacios es que fue matador, fue una locura, y después al final con esa remontada de un Córdoba que estaba mereciendo algo más porque en la segunda parte sí que se había caído, sí que no fue el Córdoba de la primera parte, pero aún así sus primeros minutos habían demostrado que merecía un poco más y al final lo acabó consiguiendo en un partido que fue una locura, que acabó 2-2, pero es que si dura un poco más habría habido seguro un gol más, porque fue increíble la resistencia. Yo me quedo con eso, con ese crecimiento, esa capacidad del Córdoba para darle la vuelta a un partido que se le había puesto totalmente en contra, con uno menos, acabando el partido y haciendo ese gol, salvando Fomellén antes el 1-3 bajo palos, sin portero, con ese disparo de Mantilla. Bueno, la verdad es que fue increíble cómo cambió todo para un Racing que pierde una oportunidad importante después de ir 0-2 y prácticamente tener el partido visto para sentencia, pero la verdad es que fue un partido de los complicados porque el Córdoba en el Arcángel es un equipo muy fuerte y bastante difícil de parar, así que realmente a mí el resultado para el Racing no me parece tan negativo, pero evidentemente tal y como se había puesto todo, sí que lo es, como también lo fue, como decíamos, para el Sporting, pero cada uno de su manera porque el Sporting poco más pudo hacer en Almería. Para mí la tercera clave no puede ser otra que lo que ocurrió en el Alfonso Murube de Ceuta, porque el Zaragoza se volvió a quedar muy corto de fútbol en el partido ante un recién ascendido, que ya es el tercer partido en 6 jornadas. Se ha enfrentado a 3 recién ascendidos el equipo de Gavi, primero ante la Real Sociedad B, después ante el Andorra y por último ante el Ceuta. Y precisamente el equipo de Gavi, el Zaragoza, ha perdido 3 partidos y los 3 han sido contra ellos, los 3 equipos recién llegados de primera ref. Solamente le falta enfrentarse a la Cultu, que será en unas cuantas jornadas, y ahora mismo, pues como digo, tiene 3 puntos, 3 de 18, es ya el único equipo que no ha ganado junto al Granada, que cuando veáis este vídeo ya, pues depende cuando lo veáis, ya quizá haya jugado contra el Burgos y puede haber ganado o puede haber perdido, pero si ha ganado pues ya habrá dejado al Zaragoza colista y habrá dejado al Zaragoza como el único equipo sin victorias en estas 6 jornadas en segunda división. Y la verdad es que el juego del equipo pues seguramente sea todavía peor que los puntos, porque el Zaragoza se está quedando muy corto, le está faltando absolutamente de todo y prácticamente desde el primer partido, que seguramente fue el mejor, ante la Real Sociedad B en ese debut liguero, pues a pesar de fuera de ese día, es que prácticamente está siendo un equipo que no genera absolutamente nada, que le cuesta muchísimo cuando tiene que ser protagonista, cuando tiene que provocar espacios, cuando no hay espacios, cuando su equipo, su rival, se hunde atrás. Y luego aparte es que este es un equipo que no propone absolutamente nada.
La verdad es que en Ceuta la primera parte fue un desastre, sobre todo porque fue un equipo que no salió de su prácticamente de su campo, pero no es que no saliese porque el Ceuta no le dejase, sino porque prácticamente no quería hacerlo. Era un equipo que se echaba atrás en cada acción, que se hundía, que no hacía saltos hacia adelante, no buscaba salir, no buscaba prácticamente ser agresivo, y estaba siendo un equipo que cada vez se echaba un poco más atrás, y al final eso es lo que provocaba, es darle más espacios y que ganase metros el Ceuta para hundirlo, sobre todo por fuera, con las acciones de Koné ante Juan Sebastián, que estuvo muy bien el atacante del Ceuta, y a partir de ahí el partido lo salvó, lo estaba aguantando las paradas de Adrián, sobre todo hizo un par, una muy muy buena, Adrián Rodríguez, el portero cedido por el Alavés, y a partir de ahí, pues en la segunda parte sí que mejoró algo el Zaragoza, tuvo alguna transición, pero la verdad es que se quedó muy muy corto, prácticamente sin generar otra vez nada, y después, al final, cuando seguramente estaba el Zaragoza algo mejor, tampoco era complicado, porque como digo, su primera parte había sido muy mala, pues el Ceuta, en una acción pues absolutamente surrealista, muy 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 mal defendida por el Zaragoza, con el bloque entero sin dar, como digo, sin hacer un salto hacia adelante, defendiéndose y cada vez echándose más atrás. Prácticamente cuando tú te buscas echar más atrás para protegerte, para no dejar espacios, lo que buscas es eso, no dejar huecos, que no pueda progresar su rival, y precisamente es que ocurrió todo lo contrario. Desde el primer salto en ese 3-2 del Ceuta en salida de balón contra los dos puntas del Zaragoza, hasta pues que en 2 o 3 pases se plantó el Ceuta en esa última acción para hacer el 1-0, y es que después quedaba casi media hora y el Zaragoza es que fue incapaz, una sensación de incapacidad total, que no tiene absolutamente ninguna herramienta para cambiar los partidos, para generar, para llegar prácticamente al área rival. Es que fue un auténtico desastre. Al Zaragoza, como digo, le está faltando de todo. Y yo creo que bueno, que Gavi ya está prácticamente. Está muy en el alambre. No sé si cuando estéis viendo este vídeo seguirá siendo entrenador de Zaragoza, pero yo creo que no va a durar más de una semana más. Prácticamente va a ser un match ball en el último partido el próximo, el viernes, contra el Mirandés en Mendizorroza, si no cambia antes. Tiene toda la pinta de ello, por lo menos. Así que veremos lo que pasa, pero desde luego que es que el Zaragoza necesita soluciones y Gavi no las está encontrando, porque el equipo va penúltimo. Cuando veáis este vídeo, si el Granada ha ganado, como digo, pues será todavía último, todavía estará peor la situación, y desde luego que no hay cambios, yo no veo absolutamente nada para mantenerlo, porque le está costando muchísimo al entrenador que la temporada pasada salvó al equipo, pero que ahora le está faltando otra vez de todo, también evidentemente lo más importante, que son los puntos. En la cuarta clave hay que hablar de otro equipo que sí, que en su área, aguantando, resistiendo, sacó 3 puntos de oro, como fue el Cádiz en Málaga, y que con ello, como decíamos al principio, se queda invicto tras estos 6 partidos, sigue siendo el único que no han perdido ninguno junto al Depor, los dos únicos ya, y está siendo un equipo pues que defensivamente está siendo muy fiable, sobre todo defendiendo bajo, con un Kovacevic que es ya uno de los mejores centrales de la liga. Lo decía yo ayer por Twitter, para mí, desde esa llegada de Garitano hace ya alrededor de 9 meses, 10 meses, a final 2024, principios de 2025, con la salida de Paco López, la llegada de Garitano, pues el serbio, internacional sub-21 con su país, pues está siendo indiscutible, lo está jugando todo y está siendo clave. Ejerció la opción de compra al Cádiz, y desde luego que ya se veía que tanto por presente como por futuro tiene unas condiciones de ser un central muy importante, y ya se está viendo desde el primer día con un rendimiento altísimo, y que el día que no estuvo, pues el Cádiz lo echó mucho de menos cuando estaba con su selección. Ahora ya ha vuelto y junto a Recio pues está creciendo mucho. Es el central más joven del Cádiz, con 21 años, jugador del 2004, pero que es que aparte de eso, ya no es que tenga 21 años, sino que es un jugador que es que prácticamente es él, casi el veterano, por su liderazgo, por su capacidad para anticipar, saliendo de zona, saltando, y luego para defenderse, como digo, cerca de su portero. Además, es que está siendo un jugador que está haciendo mejor a su acompañante, porque Recio, es que no hay color cuando Recio juega con Kovacevic a cuando lo hace con otro futbolista. Es que Recio es el que más lo agradece, y también los dos, tanto Kovacevic como Recio, agradecen mucho la figura de Diakité, porque el centrocampista
del Cádiz está siendo el pivote, también una de las claves en esa estructura defensiva tan fuerte del equipo de Garitano, que sobre todo en ese estrés final del área, el Málaga le llevó a eso, le hundió, el Málaga llegando mucho y finalizando, con Dani Lorenzo sobre todo haciendo muy buen partido, con la Rubia intentando tirar del carro, con un equipo pues que fue hacia adelante, pero que realmente le costó generar ocasiones, y cuando las generó, pues apareció Aznar, Víctor Aznar, porque está siendo un rendimiento el suyo, el del portero, que estaba en el filial y que ha subido por esa lesión de David Gil para el primer equipo, pues está siendo muy importante, subió, y después ya como segundo portero se ganó el puesto, aparte por delante también de Caro, tras esa salida del exportero. Bueno, la verdad es que es una locura, el portero ya que está en Las Palmas, la verdad es que es una locura el rendimiento del canterano, y es una locura también los puntos que lleva el Cádiz, porque como digo, ya se aupa a las máximas posiciones, a las más altas de la clasificación. Para mí está siendo un equipo que está sobrepuntuando, porque está teniendo una eficacia, un acierto muy muy alto, un porcentaje de acierto realmente difícil de sostener, pero de momento lo importante son los puntos, y de momento le está dando para ello. Atrás es muy difícil, recibe ocasiones, pero las que recibe normalmente las saca su portero o sus defensas, porque en área, como digo, están siendo muy fiables. Y luego arriba, pues es que prácticamente lo único que tiene lo marca para adentro, lo mete para adentro. Entonces está siendo pues un equipo que está siendo difícil de parar, difícil de superar, imposible de momento, porque está teniendo, como digo, un porcentaje de eficacia muy alto, y que le está llevando pues a las máximas posiciones, a las mejores posiciones, el equipo de Garitano, que además está siendo un equipo muy competitivo, muy comprometido sin balón, que curra mucho, que trabaja mucho para el equipo. Y para mí una de las mejores pruebas de esto es la que representa Álvaro García Pascual, porque el delantero que estaba en el Sevilla y que, como ya dijimos, llegó a jugar en el primer equipo en primera división, pero que realmente llegó para el segundo filial, para el C, después de estar en la Liga Universitaria de Estados Unidos, pues está siendo un futbolista de mucha importancia para el juego del Cádiz, no por los goles, solo lleva uno, sino porque su capacidad, su físico para ganar duelos, para aguantar la pelota, para jugar de espaldas, descargar, luego aparte autosuficiencia por su trabajo y sacrificio sin balón, robando en la presión, recuperando, estirando al equipo. Es que ganando duelos por arriba también, es que está siendo muy importante para que su equipo salga en los momentos complicados, cuando no puede hacerlo de su área, para aguantar la pelota, para provocar faltas. Bueno, es que está siendo un recurso de mucho nivel, y el Cádiz de Garitano, de momento, pues es que poco más se le puede pedir, porque pinta muy bien. Y la última clave es la primera victoria del Albacete y del Castellón. El Albacete no había ganado, venía de un partido bastante complicado en el que cambió un poco su identidad, fue un equipo totalmente diferente a lo que había sido siempre con Alberto González y antes con Alves, un equipo muy agresivo, con mucha energía, de ir hacia adelante, de presionar muy alto, de apretar, un equipo muy valiente, de muchos futbolistas por delante de la pelota, muy vertical. Y en Zaragoza fue todo lo contrario en esa jornada 5, un equipo que se echó atrás, que reculó en exceso, que dio muchos metros a su rival y que intentó jugar al contragolpe, pero prácticamente nunca pudo hacerlo, y fue un equipo pues que no salía prácticamente de su campo. No generó absolutamente nada, cuando precisamente lo que ha hecho siempre el Albacete era pues generar mucho, producir en campo contrario, porque atacaba muy bien, y realmente donde sufría era hacia atrás, era corriendo hacia atrás, porque evidentemente dejaba espacios, y eso provocaba que fueran partidos los suyos de mucha ida y vuelta, de mucho recorrido, porque con partidos muy abiertos, porque era pues evidentemente su problema, y estaba encajando tantos goles que seguramente en Zaragoza quiso ganar un poco de confianza intentando buscar esa portería cero, que la consiguió, y a partir de ahí pues crecer. Pero después de este partido, que le había salido dentro de lo que cabe bien para lo que buscaba, pues llegó al partido contra el Valladolid, un equipo, el Pucela, que no había perdido ningún partido, que solo había encajado 2 goles, y el Albacete, pues probablemente podría haber pensado Alberto González, bueno, vamos a mantener un poco lo que pasó en Zaragoza, ser un equipo más bien reactivo, de intentar mantener otra portería a cero sin mucho riesgo, ¿no? Pues no, fue todo lo contrario, volvió a ser el Albacete que siempre es, el que realmente le ha llevado hasta aquí, a ser un equipo
interesante en la categoría, que ha ido creciendo con el paso del tiempo, que se sigue intentando asentar en segunda división y que evidentemente pues esto es lo que le hizo que a ganar ese partido por 2-0 ante un equipo que precisamente estaba aguantando por la figura de Guillermo Fernández, el portero del Pucela, es realmente el que destacó y el que aguantó el partido con empate, porque el Albacete estaba siendo mejor, estaba generando ocasiones al contragolpe, pero ya después en la segunda parte no pudo ya resistir más el equipo de Guillermo Almada, que la verdad es que a mí no me gustó en este último partido, seguramente fue el peor de la jornada, de la temporada para ellos, y el Albacete todo lo contrario. Estuvo siendo un equipo que aparte de que atacó muy bien, es que prácticamente no concedió absolutamente nada, más allá de una parada, dos paradas de Lizoain, que ahora mismo parece el titular delante de Mariño, y que además, pues como digo, pues el Albacete ganó esa confianza con otra portería a cero, que no es ni mucho menos una tontería después de lo que ha sufrido defensivamente. Recordemos que era el equipo con más goles encajados y que ahora lleva dos porterías a cero consecutivas. Una locura, su crecimiento está muy bien, está siendo un equipo pues que está mejorando, sobre todo con este último partido, y que lo necesitaba para salir del descenso y por fin conseguir esa primera victoria. Fue una victoria para mí de entrenador totalmente, y también lo fue esa primera victoria del Castellón, porque tras la salida de Johan Plat jugaba contra la Cultural y Deportiva Leonesa, que venía de ese partido, además volviendo a León, pero venía de ese partido en Santander en el que se llegó a poner 0-4 contra el líder, el Racing, que ya no es líder, evidentemente, y que acabó ese partido 2-4, pero la sensación del equipo de Raúl Llona era realmente positiva, realmente esperanzadora, cambiando absolutamente todo respecto a los primeros partidos. Pero después contra el Castellón ocurrió todo lo contrario con ese debut de un entrenador que de momento es interino, como es Pablo Hernández, es verdad que mejoró al equipo, sobre todo en la primera parte estuvo muy bien el Castellón, siendo pues fiel a su fútbol, a su juego, yendo hacia adelante, siendo vertical, generando mucho fútbol, generando muchas ocasiones. La Cultu prácticamente no salía de su campo, y en la segunda parte se puso por delante prácticamente en las dos primeras ocasiones lo que es el fútbol, porque con Johan Plat estaba generando mucho, pero estaba teniendo esa falta de eficacia, esa falta de acierto, y prácticamente en las dos primeras ocasiones que tiene con Pablo Hernández, pues fueron para adentro. Eso le dejó un 0-2 en el marcador, que realmente podía haber sido todavía más grande ese resultado si no fuera por las paradas de Edgar Badía. Y después en la segunda parte sí que mejoró, sí que creció la Cultu con Pibe, con Thiago Ojeda, con la verdad varios futbolistas que destacaron en últimos metros, que se acercaron con ese 1-2, pero que al final el 1-3 lo sentenció todo, y de hecho lo ha sentenciado tanto que Raúl Llona ya no es entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, porque el club ya ha comunicado oficialmente, lo acaba de hacer hace un rato, en esta mañana de lunes, el cese del entrenador que ascendió hace unos meses con la Cultu a fútbol profesional, a segunda división, después de varias temporadas en primera ref, después de un descenso hace ya unos años, y que evidentemente pues estaba siendo muy importante, pero en este inicio pues el club ha decidido ya prescindir de sus servicios después de 6 jornadas en las que para mí el equipo estaba yendo un poco camino de todo, pero de nada a la vez. Estaba siendo un equipo pues que estaba buscando cosas muy diferentes con el paso de las jornadas, que primero fue muy valiente en ese primer partido contra el Burgos, después todo lo contrario, después contra el Racing volvió a ser un equipo mucho más valiente, contra el Castellón volvió a cambiar, bueno, estaba cambiando muchas cosas. También es cierto que llegaron muchos de los refuerzos en los últimos días de mercado, que quizá necesitaba un poco más de tiempo, pero la verdad es que la Cultu no acababa de encontrarse, y ya, pues como digo, Llona no es nuevo, no es entrenador de la Cultu, y como digo, pues veremos quién será el nuevo entrenador, pero ya será otro el que mantenga estas jornadas, mantenga este ritmo, y además lo hizo precisamente ante un Castellón que había sido el primero que había cesado a su entrenador. Es decir, los dos primeros equipos que han cambiado de entrenador pues se acaban de enfrentar en esta última jornada. Además, el que ya no lo va a hacer evidentemente porque ya se empezaba a rumorear era el Albacete, pero con esa victoria contra el Valladolid pues evidentemente todo cambia, y menos mal, porque Alberto lo merecía después de todo el año y medio que lleva, y el año y medio realmente positivo que lleva al frente del Albacete, primero con una salvación muy, muy positiva y que era muy complicada, y después con una temporada pasada realmente interesante
salvándose de manera más o menos tranquila y ya con este inicio saliendo del descenso con esta victoria. Así que estas son mis 5 claves, espero que os hayan gustado, espero también que me dejéis un buen like porque siempre se agradece y con ello podéis hypear el vídeo, que ayuda una barbaridad, y que además necesito que lo hagáis porque hay que ver realmente lo que ayuda, si tanto como se dice o no, que yo creo que sí, así que por ello ayuda y vamos a probarlo. Así que, como digo, estas son mis claves, dejadme en los comentarios cuáles son las vuestras, suscribiros y nos vemos en la próxima.